Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos trae esta parábola de las 10 vírgenes, las 10 doncellas, y es una de estas parábolas que mezcla muchas cosas, y aunque es fácil de entender, pero siempre es bueno profundizar un poquillo. Y podemos ver cómo lo que está haciendo es coger como base la tradición judía de cómo se casaba la gente en aquellos tiempos. Recordemos que la boda se hacía con los pactos matrimoniales, en los cuales se decidía todo y en ese momento estaban ya casados. Pero normalmente esto se hacía más o menos un año antes de que después irían a celebrarlo y vivir juntos. Y el momento de celebrarlo y vivir juntos era toda una ceremonia donde, aunque ya estaban casados, había normalmente la bendición sacerdotal, y lo que hacían era ir a buscar a la novia, pero antes de ir a buscar a la novia, cuando se ponía el sol, o sea, ya por la tarde-noche, el novio con sus amigos iba a buscar a todas las chicas vírgenes del pueblo. Normalmente en aquellos tiempos era más mentalidad de pueblos y pueblos pequeños, y estas traían cada una de ellas una luz que iluminaba entonces la noche. Iban en cortejo a buscar a la esposa, y cuando cogían a la esposa entonces la llevaban a la casa del novio, y allí hacían la gran fiesta, y ya quedaba como ya era la fiesta de bodas, aunque oficialmente estaban casados desde el momento de los esposalicios, o sea, de cuando se concertaba. Ya la boda se pactaba, ese era el momento oficial en el cual ya estaban casados. Con toda esta mentalidad, Jesús nos hace esta parábola que mezcla dos cosas. Una es esta mentalidad matrimonial, y la otra, esa mentalidad que usará Jesús muchas veces sobre el sentido de la medianoche, el sentido, ahora lo veremos. Dice: el reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que toman sus lámparas, salieron a esperar al esposo. Recordemos, son lámparas de aceite, llevan la lámpara y la alcuza, o sea, el depósito de aceite para llenar las lámparas. 5 de ellas eran necias, 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. Después, al final de la parábola, entenderemos qué significa el aceite. Pero de momento vemos lo que va diciendo que dice: a medianoche, dice, el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. Es curioso porque en esta mentalidad del dormirse representa la muerte.
Las 10 doncellas representan a todos los hombres, a todas las personas. Y llega el momento en que todas tienen que estar preparadas a recibir al esposo. El esposo es Cristo que vuelve, Cristo que irá pero volverá. Somos nosotros que estamos esperando la venida de Cristo. Mientras esperamos la venida de Cristo, llega la noche y nos dormimos. El esposo tarda. Es también una tradición muy judía hacer esperar, en aquella época al menos, hacer esperar a las doncellas. Nosotros con esta mentalidad, el Evangelio nos pone que se duermen. Significa el momento de la muerte. Y dice que llega la medianoche. La medianoche quiere decir en sentido estricto cuando llega el alba. Y el alba es el momento de la resurrección. Y es el momento del juicio. Llega el momento de la resurrección, como Cristo resucita en el alba del domingo, y representa aquí el alba, la resurrección. Dice medianoche, pero es el alba. Dice, se oye una voz, llega el esposo, salid a recibirlo, llega Cristo que vuelve para juzgar a vivos y muertos. Entonces se despiertan, resucitan las doncellas y se ponen a preparar las lámparas. Entonces sí, entonces hay que prepararlo. Ese es el momento en que se dan cuenta que no tienen aceite. Y le piden a las que lo tienen. Y aquí viene la ironía del Señor en esta parábola, cuando les dicen, danos un poco de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas responden, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor que vayáis a la tienda y os lo compréis. Y ellas salen. Aquí es toda una ironía, porque ¿qué representa en realidad el aceite? El aceite representa la vida de la gracia y de las buenas obras, las obras de misericordia. Si no hay buenas obras, no hay gracia de Dios. Si no han vivido la gracia de Dios, de nada sirve. Entonces ir a comprar aceite, ese aceite ni se compra ni se vende. Y una vez ya es muerto, ya no hay nada que hacer, no se hace un aceite nuevo. El aceite precisamente se elabora en vida, porque la gracia y la bondad se practican en vida. Una vez has muerto, ahí queda lo que has hecho y lo que has dejado de hacer. Mientras van a comprarlo, que no lo pueden comprar, llega el esposo. Las que están preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cierra la puerta. El paraíso siempre está comparado con el banquete de bodas. Recordemos que la más grande de todas las fiestas que hacían los judíos era incluso más que la Pascua. Eran los banquetes de bodas, que podían llegar a durar hasta 3 días. Con esa mentalidad, el cielo se pone como comparación de lo que es un banquete de bodas, la mayor de las fiestas. Entran las vírgenes prudentes, llegan las vírgenes necias, Señor, ábrenos. Y se repite, bueno, para ser exactos dice, Señor, Señor, ábrenos. Jesús lo hace expresamente, porque si os acordáis, ya habíamos leído hace unos días aquello de, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, Señor, ábrenos. En verdad os digo que no os conozco, otra frase que ya hemos oído hace pocos días. Pero allí decía, en verdad os digo, no os conozco, vosotros que obráis el mal. Es lo mismo que vuelve a repetir hoy, sin decir vosotros que obráis el mal, pero la idea es la misma, porque ya la repite de otras veces. Es el sentido del juicio y es el sentido también de lo que nos espera hacia la vida eterna. Por eso Jesús dice, por tanto, velad, estad siempre preparados, no sabéis ni el día ni la hora. O sea, vivid en gracia de Dios. No os dejéis llevar por el mundo, sino estad siempre preparados para el momento en que vuelva el Señor, para el momento de nuestra muerte, que puede ser en cualquier momento. No es en un sentido trágico, hoy nos vamos a morir ahora o no, sino es el sentido de vivir una vida santa y no dejarse llevar por la mentalidad del mundo pensando, bueno, yo me convertiré en el último momento, porque muchos no han tenido ni esa oportunidad, porque no han querido vivir cristianamente. Y lo que es peor,
Cuando se vive lejos de Dios, realmente se vive lejos de Dios, con lo cual llega el momento de la muerte y entonces ya no solo no estamos preparados, sino que seguramente ya ni tenemos fe para en ese momento acabar de prepararnos. Por lo cual muchos mueren como viven y entonces mueren alejados de Dios. Lo que nos viene a decir es: Cristo está, sí, esperando a volver, pero está con nosotros. Vivamos con Él toda la vida para encontrarnos con Él en el momento de nuestra muerte.